En este video lo que voy a intentar mostrar es cómo realizar la inserción de referencias y a su vez construir el listado bibliográfico en un documento de R Markdown, y para ello me voy a basar en la paquetería Zotero. No es necesario tener Zotero para hacer esto, sencillamente yo lo hago como un apoyo adicional. En algunos momentos creo que también la paquetería, el gestor bibliográfico de Mendeley creo que también es útil. EndNote no he encontrado la compatibilidad para integrar a EndNote con R Markdown, pero bueno, en este caso tomen en cuenta que Zotero es un software de código abierto. Eso quiere decir que es gratuito su descarga y pueden ahí transferir todas sus bases de referencias bibliográficas. Bueno, para empezar a hablar sobre cómo insertar referencias y cómo armar el listado bibliográfico en un documento en formato R Markdown, lo primero que se debe tener en cuenta es que hay que hacer dos procedimientos previos a que esto ocurra. El primero consiste en construir un documento en un formato especial que se llama .bib. Este documento .bib lo que contendrá adentro son puras referencias bibliográficas o los datos de todas las obras que queremos utilizar en un documento, en un artículo, y que queremos que sea la fuente de nuestras referencias. Para ello, este documento .bib debe tener ordenada la información de las obras que vamos a citar en una estructura especial, y esta estructura se llama formato BibTeX. El formato BibTeX tiene esta estructura: empieza con una arroba, luego se especifica un nombre, aquí dice key, o un nombre clave que el sistema le asigna a cada una de las obras. Manualmente también se puede modificar esta clave, y posteriormente entre corchetes se va especificando el título, el autor, la organización, el año, la URL o mucho más información sobre la obra que estamos utilizando para nuestro listado bibliográfico. Este documento .bib en el fondo se construye en un software en un procesador de texto, pero de texto plano, puede ser cualquiera de nuestras computadoras, y ahí se va construyendo. Incluso en RStudio se puede ir haciendo este documento .bib. Esta estructura de BibTeX especialmente en sí misma es compleja de construir, pero por ejemplo hay algunos lugares en donde esto lo podemos encontrar de la manera en cómo esto se va estructurando. Por ejemplo, en el caso de Google, de Google Scholar, aquí tengo Google Scholar abierto y hay un documento que me interesa. Por ejemplo, si le doy clic a este documento me lleva a la página de la revista y donde se encuentra este documento, y existen estas opciones, por ejemplo, de descargar la citación. Si le doy clic aquí me lleva a la página donde me pregunta en qué formato quiero que se descargue. Por ejemplo, está el formato RIS, que sirve para EndNote, ProCite, RefWorks, etcétera, etcétera, pero aquí incluso para Zotero, pero aquí lo que me interesa es el formato BibTeX. El formato BibTeX, recuerden que es este formato que está aquí señalado. Eso es lo que quiero obtener, y lo selecciono, y por ejemplo le puedo dar descargar a la citación, y se descarga este archivo que se llama tan quién sabe qué .bib. Ese es lo que me interesa que vean. Y ahora lo voy a abrir, ese archivo lo voy a abrir con un procesador de texto plano, uno que tengo instalado en mi computadora. Este es usualmente cualquiera lo tiene, y ahora no quiere abrir. Qué padre. Está descargando. El asunto es que este archivo lo podemos abrir con un procesador de texto plano. Lo que quería era mostrarles cómo se visualiza este archivo. Aquí está, ya por fin. Por ejemplo, lo voy a abrir con esta aplicación que es de procesador de texto plano, y si se puede observar, estoy intentando ampliarlo. Esta es la estructura .bibtex. Está el arroba, después una clave, un nombre clave,
Después se abren corchetes y viene mucha más información sobre el documento, por ejemplo el DOI, los autores, el título, el journal en el que se publicó, el volumen, el número, las páginas, el año, etcétera, etcétera. Un archivo .bibtex lo que va haciendo es armando un listado de todas estas referencias bibliográficas, y al final la extensión en la que se guarda es esto. Hacerlo manualmente puede ser un proceso complicado, sobre todo, por ejemplo, armar un documento en formato .bib de texto plano para 50 obras o para 50 obras que vamos a utilizar. Puede ser complejo. Es aquí donde entra Zotero al rescate. A mi rescate, por ejemplo, lo que hace Zotero es que desde Zotero puedo seleccionar una de las carpetas en las que tengo guardada mis referencias bibliográficas. Por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo sobre temas de metodología y aquí sé que están todas las obras que voy a utilizar, este listado lo puedo exportar en formato .bib. Para sencillamente me posiciono sobre la carpeta que quiero exportar, le doy clic con el botón de la derecha, está esta opción de exportar colección, y ahora viene lo interesante. Me preguntan qué formato lo quiero exportar. Hay muchos formatos. Aquí está BibTeX, pero en este caso voy a utilizar este que se llama Better BibTeX, porque Better BibTeX, a la diferencia de BibTeX solo, tiene una particularidad, y la particularidad es estas opciones, y específicamente que esta que me interesa de Keep Updated. Lo que va a ocurrir es que voy a crear un nuevo archivo en formato .bib, pero gracias a este add-in que está dentro de Zotero que se llama Better BibTeX, lo que va a ocurrir es que ese archivo que yo cree que en formato .bib, cada vez que yo actualice, se va a mantener actualizado cada vez que yo incluya una nueva referencia bibliográfica en mi listado original desde este gestor de referencias. Entonces lo único que hago es señalar esto, le doy Keep Updated, le doy OK, y ahora me especifica qué nombre quiero darle al documento, por ejemplo metodología. Y la extensión tiene que ser .bib, y ahora me pregunta dónde quiero guardarlo. Es importante tomar en cuenta que al guardar el documento o el listado, el archivo en .bib, tengo que guardarlo en la misma carpeta donde tengo el Markdown que estoy escribiendo. Entonces lo llevo a la carpeta RMarkdown, que es donde estoy escribiendo mis documentos en formato RMarkdown, valga la redundancia. Le doy clic en salvar, y ahora lo que ocurre es que tengo un nuevo archivo en mi carpeta, R de RMarkdown, y este archivo es en formato .bib. Dejen por antes. Está aquí el formato .bib, perdón por esto, también perdón por borrar esto en este momento. Aquí está el archivo, este es el primer paso. Ahora, el primer paso, en este sentido, una vez que tengo ese archivo, tengo que mandar a llamar a mi archivo y decirle a mi documento RMarkdown desde el YAML, tengo que decirle, voy a utilizar un listado bibliográfico, para eso uso el comando bibliography, y ahora tengo que especificarle el nombre de ese archivo, y se llama metodología.bib. Esto es importante, ese ya es el primer paso. Ahora nos hace falta un segundo paso para insertar las referencias, porque ahorita solamente lo que hicimos fue vincular el archivo que tiene todo el listado bibliográfico al documento de RMarkdown, pero no le hemos dicho en qué formato queremos que se inserten las citas. Para ello necesitamos un segundo archivo, o un segundo archivo y un segundo comando. Necesitamos un archivo en formato .csl. Este archivo va a tener la estructura en que se van a insertar las citas. Este archivo .csl es el que usualmente referimos como el estilo de citación, APA, Harvard, Chicago, etcétera, todos los que hay. Este archivo tiene una estructura especial. Modificarlo desde un inicio o construirlo va a ser relativamente difícil, pero para ello Zotero tiene una página de apoyo. Por ejemplo, en este zotero.org/styles nos lleva a esta página, y en esta página es un repositorio de todos los archivos según los estilos de citación que maneja Zotero. Y por ejemplo, si nos interesa el formato APA, el de la American Psychological Association, solo escribo aquí en el buscador y me dice, estos son los archivos que tengo de estos estilos de citación. Tengo de la American Psychological Association,
quinta edición, sexta con algunas particularidades, incluso en ruso, en turco. Está la sexta edición, la séptima edición, y por ejemplo me interesa el de la séptima edición, la versión sencilla. Si posiciono sobre este enlace mi cursor, me da un vistazo de cómo se van a visualizar las referencias. Ahora lo único que hago es que le doy clic para descargar. Le doy clic para descargar el archivo en formato CSL, y ahora se descarga este archivo que es apa.csl. Ahora tengo que realizar exactamente lo mismo que hice hace rato. El archivo CSL tiene que estar también guardado en mi carpeta de donde estoy guardando a mi documento RMarkdown. Entonces tomo mi archivo APA, lo llevo a esta carpeta y ahora sí, ya tengo los dos elementos, y eso también lo tengo que incluir en el YAML. Para incluirlo en el YAML necesito el comando que se llama csl y a continuación especifico el archivo que tiene el estilo de citación que me interesa. Entonces es csl apa.csl. Lo inserto y ahora sí, ya estoy listo para incluir mis referencias bibliográficas. Ahora, ¿cómo insertarlas? ¿Cómo se van insertando? Si le echan un ojo al documento Markdown, la manera de insertar una referencia ya en el texto es a partir de este comando, de esta estructura. Se inserta una arroba y después se inserta el nombre clave que se le asignó a cada una de las obras. De esta manera, entonces lo que hay que hacer es, de manera muy manual, es buscar nuestro archivo, en este caso el archivo que tiene todas las referencias bibliográficas en formato .bib, se llama metodología. A ver, aquí tengo que volver a refrescar esto. Claro, tengo que buscar mi carpeta en formato RMarkdown, porque ahí lo tenía guardado. Aquí, la carpeta RMarkdown, y ahora busco el archivo que se llama metodología. Aquí está. Este es el archivo. Si le doy clic, entonces aquí se ven todas las referencias. Son todas estas referencias, son las que están listas para insertar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es copiar la clave que le creo a cada uno de mis documentos, y entonces de esa manera copio por ejemplo Blalog, voy a de Blalog @book, lo copio y lo pego. Si quiero insertar de manera sencilla es así, arroba y luego la clave que le puso, Blalog-introducción-2001. Esa es una manera de irlo insertando. Y ahora vamos a renderizarlo. Y está renderizando. Y por ejemplo aquí pueden ver que aparece al insertar referencias bibliográficas, con solo insertar la arroba y el nombre clave, aparece Blalog. La manera en que aparece es el apellido del autor y entre paréntesis el año de referencia. Ahora, si lo queremos insertar dentro de paréntesis, ya sea a uno o más autores, lo que hay que hacer es abrir los corchetes cuadrados y la misma clave. Entonces ahora vamos paréntesis cuadrados e insertamos lo mismo. Lo insertamos y le damos clic en Knit, en renderizar. Y ahora lo que va a ocurrir es que es la misma referencia, pero ahora en paréntesis. Si se dan cuenta, también al final lo que aparece
es la referencia de la obra completa, y aparece en el último renglón de este documento. Es aquí donde se empieza a construir el listado de las obras citadas y arriba está la referencia. Ahora, si queremos insertar el año entre paréntesis y excluir el nombre, lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis cuadrados, ahora un símbolo, un guión intermedio y otra vez arroba y el nombre del documento o la clave del documento. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar aquí como refirió Blalock, y entonces Blalock introducimos otra vez la clave, pero ahora le ponemos un guión intermedio, y cuando lo renderizamos, lo que va a ocurrir es que solamente se va a insertar el año, como refirió Blalock, y solamente entre paréntesis el año. Si queremos introducir más autores, lo único que tenemos en una misma línea, lo único que tenemos que hacer es separarlos por un punto y coma. Por ejemplo, aquí punto y coma, y vamos a nuestro listado, y ahora por ejemplo vamos a utilizar este de Briones Métodos 2012. Entonces lo incluimos aquí, quitamos esto y lo dejamos así. Ahora ya tenemos dos autores separados por un punto y coma. Renderizamos, y ahora aparece Blalock 2001 y también Briones. Esa es otra manera de hacerlo. También, ahora si queremos insertar una obra y definir las páginas consultadas, es nada más entre paréntesis, abrimos paréntesis cuadrado, la referencia, y separado por una coma, después especificamos la página como sea nuestra preferencia. Entonces ahora voy al RStudio y voy a poner como refirió otra vez Blalock, por ejemplo. Lo voy a hacer de esta manera, es paréntesis cuadrado, Briones. Bueno, ahora vamos a utilizar a Briones, arroba en negativo para que no aparezca el nombre, Briones, separamos por una coma, y que ahora vamos a introducir la página P en la página 153, y le damos clic en Need y estamos renderizando, y ahora aparece como refirió otra vez Briones del año 2012, y en qué página, página 153. Bueno, eso es así, pero ahora tenemos estas son algunas maneras de incluir referencias dentro del texto, pero ahora falta armar el listado bibliográfico. Si se dan cuenta, en el documento renderizado se está armando solo por sí mismo, se va armando el listado bibliográfico al final del documento, pero no está separado. Esto se lo tenemos que indicar al sistema para que lo haga, para que también lo vaya haciendo, y entonces utilizamos hacia el final, en la última línea del documento, incluimos dos símbolos de hashtag, son dos símbolos de gato, y ahora escribimos el nombre de bibliografía. Y al introducirlo, entonces lo que va a ocurrir es que R Markdown va a entender que tiene que incluir el listado bibliográfico después de la última línea con los dos símbolos de gato. Entonces renderizamos, esperamos que ocurra, y ahora sí, bibliografía, y va armando el listado bibliográfico. Otra manera, esta es una manera muy manual de ir introduciendo las referencias bibliográficas. Ahora, también lo que quería mostrar es que en las últimas versiones de RStudio se encuentra esta opción. Esta opción de cambiar a modo visual es una alternativa en la cual lo que busca hacer RStudio es mostrarnos de alguna manera cuál sería una manera de visualizar lo más parecida a un documento renderizado, cómo se observaría. Pero lo que ahora quiero mostrarles es lo siguiente. Existe dentro del formato visual, o dentro de la ventana del preview, existe esta opción que se llama Insert. Si le dan clic aquí,
les permite insertar citaciones o citas. Si le dan clic ahí, entonces se abre esta ventana. Esta ventana está ya vinculada a su listado, a su archivo .bib, donde está el listado de las obras a utilizar. Incluso refiere que jala a referencias desde Zotero. Y esta es otra manera en que ustedes pueden insertar sus referencias bibliográficas. Por ejemplo, en este buscador introducen el autor que les interesa. Por ejemplo, voy a poner a Hernández Sampieri, por ejemplo, de metodología, lo selecciono, me refiere que esta es la que va a incluir. Si quiero incluir otra, le digo sí, incluirla. Y si quiero incluir a otro autor, por ejemplo, Anduiza, esta me interesa y también quiero incluirla, le doy clic aquí y me dice voy a insertar estas dos referencias. Y le doy clic en sí, insertar, y entonces dentro del texto las incluye de esta manera, ya les dio el formato automáticamente. Y si esto lo renderizo en NIT, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que se incluyen las dos referencias y a su vez me las incluye en el listado bibliográfico. Esto es desde este visor, pero este visor solamente está activo cada vez que lo activamos al darle clic a este botón con esta. Ahora podemos, por ejemplo, regresar, si lo desactivamos, podemos regresar a la ventana del editor y aquí se mantienen las referencias bibliográficas que nos interesaban. Bueno, espero que esta haya sido útil.